lugar como tal. Doña Estrella, aparte de las preguntas que se registraron en el primer video, se generaron otras preguntas adicionales que no quedaron grabadas, puesto que era un poco agotador y bajo la atención de una cámara responder ciertas preguntas. Bueno, un factor muy importante y que se recalcó durante toda la entrevista fue el trato del padre, la falta de afecto que se evidenció por parte del padre. Esto generó de cierta manera una, una afectación en el campo emocional de ella. Lo señala constantemente en varias circunstancias. 18 años, un accidente en una polvorería, del cual perdió uno de sus oídos. Por ese oído no oye muy bien y casi pierde, casi le amputan una pierna debido a esto. Ella debido a este accidente no usa chores, no va a piscinas, ríos, o sea, genera cierta limitación en ese área de socializar, que tenga que exponer su miembro a realizar sus labores diarios. Ella se expresa de una manera de que es muy activa. Aparte de la entrevista que se realizó con ella, también hubieron recolecté información de otros componentes, como por ejemplo la familia, que también son muy colaboradores, colaboraron mucho con la información. Entonces dicen de que es una mujer muy activa, siempre le ha gustado estar en movimiento, constante movimiento. Expresan de que le gusta cambiar tejas, que tumba paredes. Durante su infancia patinó, siempre estuvo en su actividad física patinando, haciendo actividades y actualmente le gusta caminar. En cuanto a la salud, ella expresa que tiene frecuentes dolores de cabeza, la presión alta, ha ido al médico para revisiones. Tiene pensado ir al médico porque siente una molestia en el seno izquierdo. Entonces, por recomendación propia y por voluntad propia de ella, va a ir al médico en estos días. Doña Estrella no fuma, no bebe, dice que prefiere comer y dormir, que eso es lo que la mantiene a gusto, que le gusta mucho salir, pasear, aunque reconoce que toma muy de vez en cuando una o dos cervezas, la red especialmente, no le gusta ninguna otra. En cuanto a un componente emocional, aparte del padre, yo considero, ya es alguna hipótesis mía, de que la falta del padre, la falta de esa normatividad que se le arrebató de manera muy brusca por parte de él, generó que ella tomara rol de ese afecto que le hacía falta. Pues es una hipótesis que yo estoy generando en este momento y que lo quiero compartir. Ella se muestra impaciente, se frustra con facilidad, en algunas ocasiones, según lo que me cuentan los familiares, llega a ser hostil, entonces se genera un ambiente incómodo en el hogar. Esto también lo relaciono mucho con el factor de estrés, el siempre estar en su casa, estar en su hogar, querer tener el poder del hogar, pues es la que mantiene 24 horas en su casa. Lo relacioné mucho con el patrón de conducta tipo A, precisamente por las características que se asimilan y que comparten estos criterios con la teoría, la entrevista y pues la información complementaria que obtuve por medio de las otras personas, de los terceros. Y además también lo relaciono con los dolores de cabeza, la tensión alta.
Para este componente de estrés, implementé una prueba proyectiva que se llama Escala de Autoevaluación para la Depresión de Zung, la SDS, el cual tiene 20 ítems. Esta escala pues es una de las pocos realmente que conozco y pues la he utilizado, la he implementado de manera personal y ha sido como una de las que me ha dado como mayor confianza. Pues hasta ahora es una de las pocas que he utilizado y teniendo en cuenta la prueba que le apliqué es de 20 ítems relacionados con el estrés para también descartar la posibilidad de fatigamiento o de cansancio o de rechazo de la prueba. Se presentó el caso de que también le quería aplicar una prueba proyectiva teniendo en cuenta de que expresaba dos componentes. Es, en algún momento decía que, no, que era impulsiva y después se contradecía. Entonces no había como mucho conocimiento propio de su ser. Entonces eso es lo que me llevó a querer aplicar esta prueba proyectiva que no se realizó porque generó cierta resistencia que pensé de que era mejor no seguir provocando e insistiendo. Pero participó en esta proyectiva. En la otra sesión que se realizaron dos sesiones. La primera, la entrevista, que se le explicó todo el proceso, adquirir la mayor parte de la información, y la segunda, pues que ya fue más reducida, de menos tiempo, entonces por eso no se grabó. Y fue de una manera muy instantánea prácticamente, pues a diferencia de la primera. Esta prueba dio un porcentaje nos arrojó la información de que el nivel de estrés era bajo, o sea, era moderado a lo que yo pensaba que iba a encontrar. Entonces, puedo validar la información de que yo pensé que hubiera encontrado, pero lo relaciono con la teoría, con la prueba y con la entrevista y los otros componentes y efectivamente puedo validar la información. En cuanto a factores de protección y factores de riesgo, los factores de protección es su familia, sus nietos, estar con su esposo en su casa, que tiene buena salud, eh, relativamente, pues me aparto mucho de la presión sanguínea, los dolores de cabeza y los otros componentes que estaba expresando. Ah, y también dental, se cuida mucho su parte vocal, su parte oral. Pero su salud, es una mujer de 49 años, muy activa, pues aparentemente lo que cuentan sus conocidos, sus allegados, y físicamente su sentido del humor está presente, aunque está la irritabilidad, hay que saber controlarla, y más en factores que uno conoce que pueden ser causantes de este tipo de ánimo que no es muy agradable. Pero en general su estado de ánimo es muy agradable, genera recocha, chistes. Otro factor bueno, el factor de protección son sus familias, su grupo familiar y sus allegados. Sus factores de riesgo puede ser el estrés que genera incomodidad, pleitos, genera sí, incomodidad en el ámbito familiar. La salud, ella va por voluntad propia a sus centros de salud, más que todo porque sus padres fallecieron de problemas cardíacos. Entonces eso la conlleva a visitar frecuentemente estos centros de salud. En la vista, la visión, solamente usa lentes para descansar o cuando hay mucha luz.
Y la audición, pues como comenté, tuvo un accidente a los 18 años, entonces puede oír solamente por uno, pero este oído no está afectado en lo más mínimo. Ahora quiero relacionar la entrevista, todo este proceso, con las teorías vistas en las clases de evolutiva. Voy a tomar dos teóricos, como lo mencioné, Brenner y Eric Ellison. Voy a tratar de una manera muy general. Bueno, ahora voy a relacionar la entrevista, todo este caso, con las teorías. Empezamos con la ya mencionada Brenner, la teoría de los ecosistemas. El microsistema está relacionado con la manera de cómo percibe el mundo. Es la parte más propia de la persona. Sabe en dónde está, Doña Estrella sabe en dónde está, sabe tener metas, aunque no mucho, no a muy largo plazo, pero pues tiene sus propias metas, sabe que quiere estar con su familia, con sus hijos, con sus nietos, verlos crecer, desarrollarse. Ese es un componente propio del mundo más cercano a ella que la lleva a pensar de esta manera. De igual manera de su salud considero de que hace parte de este microsistema porque es de la parte propia. Saber que tiene que estar, hacer actividades. Ella hace ejercicios, ella como cierto control de su propio cuerpo, de su conocimiento, de lo que sabe, lo que está bien, lo que está mal, a tal punto de no llegar a consumir ninguna sustancia, no fumar, no beber, ni, y controlar siempre sus medicamentos. En nuestro sistema, hogar y alrededores, ese es un factor que sí hay como cierta alteración de cierta manera. Pues ella expresa de que amigos muy pocos, relativamente ya tienes amistades, no les dice amigos. Debido a su carácter, a su temperamento, de igualmente en el hogar genera como cierto disgusto, cierta incomodidad en algunos momentos. Este puede ser un factor que puede resultar afectado en esta teoría, en el mesosistema, las relaciones, aunque relaciono mucho con la parte que ella decía que era impulsiva, pero a la vez de que no, o sea, esa contradicción que se generaba. En algunos momentos el ambiente, las relaciones, voy a hablar del lugar, puede ser cómoda, puede ser muy amena, muy amañadora, pero también debido a este temperamento, mmm, personas que no sepan controlar estas emociones pueden generar cierto choque emocional entre los miembros de la familia. Entonces, se considero de que ese puede ser un ecosistema que puede resultar afectado. El ecosistema del cual ella no participa directamente se generó cuando sus hijos tomaron la decisión de independizarse. Sus hijas vive con dos hijos y dos hijas pues tuvieron sus hijos, se consiguieron sus esposos, están casadas, tomaron la decisión de irse. Entonces el ecosistema es la parte en que los hijos mayores, ya mayores de edad, toman la decisión propia, de lo que hacer, que traer a la casa, que pagar, o sea, los hijos toman sus propias decisiones que Doña Estrella tiene que acomodarse a ellas, o como de Doña Estrella captar la información, la normatividad establecida por los nietos que sus madres imponen a sus hijos. Y pues Doña Estrella ya es abuela, ya tiene que captar y entender las normas de sus hijas. Ese sería el componente ecosistema. Y el macrosistema, que es la manera más general, trabaja, no estudia, entonces
viven en un núcleo familiar donde todos se comparten información, teniendo en cuenta factores que ya he mencionado, como el temperamento y otros factores. Mm, Considero de que el estado de ánimo en relación y aparte del estrés, de la irritabilidad y la hostilidad del estado de ánimo también puede ser un factor de riesgo. Entonces un componente importante que se puede realizar para poder fomentar, mejorar y manejar estas situaciones serían implantando métodos de relajación, fomentar visitas a centros recreacionales, que socialice con otras personas, que pueda compartir. También puede ser que salga al campo a relajarse, no a lugares donde haya mucha bulla, donde la pueda estresar, sino más bien lugares donde pueda estar más tranquila, donde pueda estar más serena. Y así garantizar una adecuada convivencia entre los miembros de las personas que la rodean. Es muy importante mencionar que cuando un ecosistema resulta afectado, como por ejemplo el microsistema, que es la parte más personal, más, más propia, cuando este ecosistema resulta afectado puede afectar a los otros. Este estrés, me voy a atrever a llamarlo trauma generado por el padre, de apoderarse de ese rol, de tener siempre el poder, de querer siempre por estar como mandando y siempre ser como no sé cómo llamarle, pero entonces este rol que tomó puede afectar estos otros ecosistemas, tanto el mesosistema como el exo y el macro. Pues primero que todo el macro, que es el más general para tomar las decisiones. Si no hay una adecuada comunicación entre todos los miembros, del cual consiste en participar de una manera más activa, teniendo en cuenta y exponiendo los pensamientos y opiniones, no va a haber la comunicación necesaria para... En el ecosistema una persona dominante no va a captar órdenes y no va a aceptar de que le digan qué es lo que tiene que hacer o cómo hacerlo o para dónde ir. Eso genera cierta rivalidad entre estos, entre estos miembros. ¿Por qué nombro tanta rivalidad? Porque algunos, una de las hijas y el hijo mayor comentan de que pues se ha generado ciertos disgustos. Ha disminuido ahora, que las hijas ya no están, pues porque ya ha reducido un poco el estrés, considero yo, pero expresan de que anteriormente en la historia familiar sí se generaban ciertas disputas incómodas, muy incómodas, que no voy a comentar pues por privacidad de ellos. Entonces pasaba del macrosistema al exosistema, voy disminuyendo al mesosistema, el lugar y los alrededores. Y sucede lo mismo cuando una persona tiene ciertas alteraciones emocionales que generan limitaciones o alteraciones en el proceso de relaciones. Podemos decir de que hay una alteración en prácticamente todos los ecosistemas como tal. Y pues el microsistema, que aunque la persona no se sienta, no identifique que hay algo malo, los demás lo pueden identificar y se pueden dar cuenta de que esta es la causa de todos los problemas en general. Muy bien, ahora espero que haya quedado claro. Ahora voy a hablar un poco, voy a tratar de tocar los temas de Erik Erikson para terminar. Para relacionar un poquito la teoría de Erikson, es muy importante recalcar la relación que tuvo con el padre. Confianza en comparación con la desconfianza, las otras etapas, autonomía en comparación con la duda, iniciativa en comparación con culpa. Estas etapas están sumamente relacionadas con la relación con los padres. Entonces, cuando un padre no le da no le da el cariño necesario, no está pendiente de satisfacer las necesidades propias de los niños en esta etapa, que es tan importante para ellos, va a generar ciertas alteraciones
en el adulto, en el adolescente, en el adulto. Y este es un factor que se evidencia, se podría decir que 50-50, porque la mamá expresan de que fue una muy buena madre, todos los miembros de la familia expresan que la mamá de Doña Estrella fue una muy buena persona, pero a diferencia al padre, totalmente lo contrario al padre. Algunos lo nombran, otros no lo nombran, pasan por alto. Pero entonces se podría decir que hubo un 50-50, no fue muy drástico la alteración de Doña Estrella. Ella a los 18 años resultó embarazada de la primera hija, de la mayor. Eh, Se fue con el papá de, de la niña, actualmente con el que está ahora. La intimidad versus aislamiento, 20-30 años, más o menos. Esta etapa marcó, o sea, esta etapa es la que más se ve presenciada en Doña Estrella. Esta es la etapa en la que ella se va de su casa, empieza a vivir con su nuevo esposo, con su hija, y ya empieza a tomar ese rol de madre, de la responsabilidad, a tomar su propia identidad, poderse conocer a sí mismo. Pues es muy importante tener en cuenta de que es muy diferente vivir con los padres a vivir solo o vivir con su esposo. Uno se conoce de cierta manera. Los hijos eran una responsabilidad, pero a la vez un apoyo. Responsabilidad porque necesitaban darle estudio, eh, el desarrollo, una manera de compartir el tipo de conocimientos. Y también a sus nietos, verlos crecer, verlos estudiar, darles la alimentación, vestirlos, o sea, todos los recursos. Entonces aquí podemos pasar a esta etapa en la que ella está, según la edad, en la generalidad versus estancamiento, el cual es traspasar la información, también expresando sus necesidades y deseos, de verlos crecer, estar siempre a sus lados y a estar acompañándolos. Y pues en la última etapa, integridad con desesperación, ella dice que la muerte es un tema muy maluco, no lo toma mucho, casi no lo habla, pero entonces se nota cierta incomodidad al momento de hablar de esta. Simplemente responde preguntas cerradas cuando es un tema que también podría ser un factor motivacional, implantar tipo de charlas, hablarle más sobre el tema de la muerte, de la vejez, del tema al que ya está próxima a llegar. Pues tiene 49 años, relativamente faltan, no, todavía falta mucho. Bueno, entonces estas fueron creo que toqué más a profundidad las teorías de Bronfenbrenner, a la teoría de Erickson, pero pues las primeras etapas de Erickson en relación con Doña Estrella fueron con el padre. No tuvo ese acompañamiento por parte del padre, más sí con la madre y con sus hermanos también tenía muy buena relación. Ya, muchas gracias. Chao.